Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento dictaminó leyes con penas crueles para quienes las infringieran? ¿Jesús abolió estas leyes? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos entender es que estas leyes cayeron bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía una serie de pecados, de transgresiones que conllevaban a la pena de muerte, ciertamente. Pero eso representó una reducción masiva de la ley que Dios originalmente dio. Recordemos que esto es lo que Dios dijo a Adán: el día que peques, morirás. De manera que al inicio de la creación, el hombre tenía un chance. No 15, no 20, no 35. Un chance. Y si pecaba, moriría. Adán pecó y espiritualmente murió. Pero físicamente, Adán llegó a vivir más de 900 años. De manera que hubo un retardo de lo que era la pena capital para Adán, basada en la misma gracia de Dios. Alguien iba a tener que venir a pagar por eso. Y eso fue eventualmente Cristo Jesús, que dio su vida. La vida que Adán debió haber perdido ipso facto tan pronto él pecó. Esa deuda quedó abierta, una deuda moral abierta contra Dios. Cuando Moisés viene, el mundo ya estaba en estado de caos. De hecho, el diluvio ya había pasado. Y antes del diluvio, Dios describió las condiciones del planeta como que la intención del hombre era hacer siempre solamente el mal. Entonces ahora, cuando Moisés llega, el mundo, la sociedad civil era caótica. Lo que Moisés trata de hacer con la ley, o mejor dicho, lo que Dios trata de hacer a través de la ley de Moisés, es regular y frecuentemente reducir el castigo que frecuentemente los hombres estaban sufriendo, y ahora lo explico, cuando se violaban ciertos principios. Por ejemplo, si una persona venía y le hacía daño a mi hijo, y le daba una galleta, una bofetada a mi hijo, no era infrecuente que esa familia se reuniera y nombrara un vengador de eso que ocurrió. Ese vengador estaba supuesto a buscar a aquel que abochornó, avergonzó a mi hijo, a mi hija, a quien sea, y darle muerte. Eso era como estaba. Entonces, cuando Dios establece lo que nosotros seguimos llamando la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, lo que Dios está haciendo es limitando el daño que las sociedades estaban causando. Porque ahora lo que Dios está diciendo, no, espérate. Si a tu hijo le han dado una bofetada, lo más que tú puedes hacer es darle otra bofetada. De manera que el castigo fuera congruente con la falta cometida. Ahora, si tú matas a una persona, desde Génesis 9:6, Dios dijo, bueno, pues tú mereces que te maten a ti, que te quiten la vida, porque tú has derramado la sangre del hombre. La ley del talión no fue una ley y misericordia. La ley del talión fue una ley de misericordia, limitando el daño infligido a la persona que cometía la falta. ¿Y cómo se iba a limitar? Bueno, la gravedad sería conforme a la gravedad de lo que él hizo. Si yo te robé una oveja, lo más que yo puedo hacer es quitarte una oveja. Si yo te herí un brazo, lo más que yo podría hacer es herirte un brazo. Pero eso no era como las sociedades funcionaban. Las sociedades funcionaban que por cualquier agravio era muy común que la familia se reuniera y nombrara un vengador, y ese vengador te iba a quitar la vida. Pero la ley de Moisés y la ley del talión viene a regular prácticas prácticamente salvajes, por así decirlo, dentro de las sociedades primitivas, que todavía ocurren muchas veces hoy. Y por eso ese entendimiento nos ayuda a entender un poco más hasta dónde las leyes que Dios estableció eran o no justas. Pero ciertamente el hecho de que Dios las diera es la razón para nosotros comenzar a entender que tendrían que ser justas, porque Dios no podría hacer nada injusto. ¿Abolió Cristo esas leyes? Bueno, es relativamente sencillo de entender. Nosotros dividimos, no la Biblia, nosotros dividimos para entender la Biblia, la ley de Moisés en tres partes. Las leyes ceremoniales, que eran aquellas que apuntaban a Cristo, que tenían que ver con las fiestas y la Pascua y todo eso. Esas eran leyes ceremoniales.
Cuando Cristo vino, esas leyes quedaron abolidas porque ya las cumplió. Estaban las leyes civiles, que eran aquellas leyes que establecían los castigos. Esa ley se le dio a la nación de Israel. No a todas las naciones, a la nación de Israel, para su funcionamiento como sociedad. Y luego estaba la ley moral de Dios, reflejada o resumida en los 10 mandamientos. Esa ley permanece. Entonces, todo lo que no tiene que ver con la ley moral de Dios quedó atrás, porque cabría bajo la sombrilla de leyes ceremoniales que se cumplieron en Cristo o leyes civiles que fueron dadas para la nación de Israel en aquel entonces, pero ya ese no es el estado en que la nación de Israel vive, ni fueron dadas para todas las naciones. Yo espero que esto haya podido contestar su pregunta. ¿Estás pensando en algún tema que no es tan simple como parece? ¿Quieres saber la opinión del Dr. Miguel Núñez sobre un tema en particular? Envíanos tu pregunta a través de nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.